Resident Evil parecía haber perdido el camino. Parecía muerto, un caído más junto a Silent Hill. Pero entonces pararon todo y decidieron que era tiempo de revivir. Y sacaron Resident Evil 7. Pero de eso no va a tratar el video de hoy. Porque luego dijeron, al chile con todo, vamos a sacar un remake. ¡Hell yeah! ¡Woo! ¡Dinero fácil! Y la verdad es que les quedó muy bien, honestamente. El remake de Resident Evil 2 fue un éxito total. Y sí, lo sé, el hype de todo esto ya pasó, pero quería hacer un video acerca del juego y por X o por Y razón no había podido hacerlo. Así que llegando tarde a la fiesta, un éxito. Y para este video quiero centrarme concretamente en los mecanismos de tensión que utiliza el juego precisamente para hacernos sentir tensión. Esa tensión que nos carcome por dentro y nos aplasta, pero nos hace querer seguir jugando. ¿Qué es aquello que crea esta sensación durante el juego? ¿Cuáles son los trucos que usaron los diseñadores para poder generar esta increíble sensación? Algunos podrían decir que es la ambientación, otros dirán que es la música, o los monstruos, o su exorbitante precio que nos hizo sudar en su lanzamiento. Pero no. Bueno, parcialmente sí, pero no es la razón principal de cómo se genera la tensión durante el juego y se los voy a demostrar en este video. De hecho, usaremos mecanismos y teorías narrativas para poder hacerle ingeniería inversa al videojuego y poder entender cómo genera esta tensión en todos nosotros. Esto es Anime Expression. Ok, lo primero que tenemos que entender es que no es lo mismo tensión que terror. Si bien comparten reacciones fisiológicas en el cuerpo muy similares, como la sudoración, el aumento del ritmo cardíaco, el aumento o disminución de la respiración, el terror se caracteriza por generar miedo. El terror juega con nuestros miedos, principalmente los que son bastante primarios, como son lo desconocido, la oscuridad, que ancestralmente siempre ha sido un factor de peligro para el ser humano por cómo estamos hechos biológicamente, lo feo, la muerte, las cosas repulsivas, etc. Que aquí como paréntesis pongo que igual no es lo mismo terror que horror, pero eso es otra historia. Mientras que la tensión no necesita que tengas miedo a algo feo, a algo horrible, a algo desconocido per se. Solo necesita subirte la ansiedad y el estrés y disparar tu deseo de anticipación. Por ejemplo, en Dark Souls. En este juego puedes no tener miedo per se a los monstruos o al sitio, pero te quedas pensando si bajar o no la escalera porque te puede salir una calaca que te mata de 2 golpes. Y eso, amigos míos, es tensión y es disparar nuestra capacidad anticipatoria. Llegan esa serie de pensamientos anticipatorios de si yo bajo ahí puede que pase X cosa. Y son pensamientos estresantes y rumiantes dentro de nuestra cabeza. Entendemos entonces que el terror contiene a la tensión, pero no viceversa, y que la tensión y sus mecanismos son independientes del terror. Ahora, aquí puede venir la contraargumentación de que pues existe miedo a que la calaca te mate de 2 golpes si tú bajas la escalera. Existe un miedo tal cual. Y sí, es cierto, existe ese miedo, pero por ahora vamos a hacer esta división para efectos prácticos durante este video, porque este es un tema complejo de definiciones realmente. Ahora sí, vamos a ver uno por uno los mecanismos de la tensión que yo manejo personalmente, porque hay varios y hay diferentes teorías al respecto de esto, y vamos a ver cómo es que Resident Evil 2 Remake los aplica precisamente para generar este efecto en un videojuego. Y por cierto, voy a intentar ser muy concreto con toda la información porque es bastante, y si ya de por sí nuestros videos son largos, pues serían mucho más largos y eso yo creo que no le conviene a nadie. Así que por lo tanto no nos vamos a poner a examinar a detalle cada píxel y cada cosita que veamos, sino que vamos a intentar ser, como dije, muy concretos. Dicho esto, empecemos. Gran deseo versus aún mayor obstáculo. Una base de la narrativa convencional es que el héroe, el protagonista, debe tener un objetivo claro y debe haber algo que lo obstaculice de conseguir ese objetivo. Pero aquí falta una aclaración. Y es que el personaje debe desear, añorar conseguir ese objetivo. Y a su vez, el obstáculo que está impidiendo que lo consiga debe ser aún mayor que ese deseo. La tensión general de la historia nace precisamente del choque entre un deseo tan grande contra un obstáculo tan inmenso.
es la pregunta de si el héroe podrá lograrlo o no. Solo piensa, por ejemplo, en la tensión que se genera el saber si al final podremos pagar nuestras deudas, si podremos llegar a fin de mes, o si vas a poder pasar el examen para que no te castiguen. Ah, ya lo vas captando, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo aparece en el juego. Lo primero y más sencillo de entender con este aspecto no es ni siquiera el deseo en sí de pasar el juego, sino uno más sencillo, uno más básico, quizás uno más importante. Y ese es el deseo de salvar la partida. O dicho de otra forma, de no perder tus últimas 2 horas de juego. Como sabemos, en el juego podemos salvar la partida en unas máquinas de escribir bien clásicas. Pero estas no están seguidos, sino que están repartidas en lugares específicos del mapa a los que tienes que ir para poder guardar, y no son tan accesibles como uno podría desear en la actualidad. Por lo cual, después de haber estado 1 hora, 2 horas intentando lograr algo, intentando descifrar y resolver un puzzle, pudiendo encontrar una pieza, etc., por fin lo logramos y decimos ¡Yes! ¡Lo hice! Y ahora me falta guardar. Pero en este juego eso significa una situación tensa, una situación problemática, porque tienes que sobrevivir el regresar a donde está la máquina de escribir para salvar, y puedes morir en el trayecto. Y no solo es el hecho de que puedas morir en el trayecto, es el hecho de que tienes que regresar para salvar, probablemente teniendo pocas balas, con poca vida y con un zombie gordo obstaculizándote un pasillo. Deseo versus obstáculo. Aunado a esto, tenemos otros pequeños ejemplos como el simple hecho de querer llegar con vida a la siguiente habitación. El querer esquivar a Mr. Gadget, digo Mr. X, para poder avanzar, esquivar su golpe, su increíble cross. Que digo, él no lo lanza así, ¿verdad? El juego, al ponerte difícil el poder hacer casi cualquier cosa, y tú al querer sobrepasarlo, derrotarlo, ya establecen esta unidad básica de la atención. Percepción de amenaza. Otro elemento básico para la atención es el hecho de que debe existir en la historia o en la experiencia del jugador, en este caso, la percepción de amenaza. Por ejemplo, al presentar un examen de ingreso a la universidad, sabemos que hay una consecuencia desagradable si fallamos. Hay una amenaza percibida al hecho de fallar. También, por ejemplo, podemos pensar en tener un animal salvaje enfrente, o el simple hecho de tener que comernos algo que se ve muy poco apetitoso y está enfrente de nosotros. Hay un evento básicamente donde existe una fuerte posibilidad de que suceda algo no deseable. Y ahí está el punto, la consecuencia debe ser realmente no deseable. Porque si la consecuencia es tener que pagar 50 centavos o tener que volver a caminar 2 pasos, pues entonces no hay ningún problema. Bueno, entonces, percepción de amenaza. Veamos cómo lo hace Resident Evil 2 Remake. Bueno, primero que nada tenemos que nuestra vida es una mierda. Dependiendo del nivel de dificultad, podemos morir de 1, 2 o 3 golpes. El juego te deja claro que no eres Rambo y si quieres sobrevivir, más vale que aprendas a esquivar. Lo siguiente es la amenaza no al personaje per se, sino al jugador. Hay que recordar que en los videojuegos, en sí la experiencia del jugador es una narrativa en sí misma. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en Twitch a alguien jugando, es como si estuviéramos viendo una película. El juego tiene que estar hecho de tal manera que a las personas que lo ven o lo juegan, que lo presencian, pueda generar estos, vamos a decir, bits o emociones narrativas. Y la amenaza más grande de la que les estoy hablando es precisamente la amenaza de no salvar, de perder nuestro progreso, como ya habíamos dicho antes. Probablemente la amenaza más horrible que nos pueden hacer a cualquier videojugador. Porque cada vez que logramos algo en este juego, llega no una sensación de ¡uf! ¡Qué alivio! Llega una sensación de amenaza de ok, ya lo logré, ¿ahora podré salvar? ¿O perderé todo mi progreso? Percepción de amenaza y de la buena, ya que el save es sagrado. Lo siguiente en la lista de percepción de amenazas es Inspector Gadget, o como mejor le conocemos, Mr. X. Pero todos sabemos que realmente es Inspector Gadget. Esa cosa es tan fuerte y tan amenazante que escuchas sus pasos. Y eso te hace saber que está cerca. ¿Y sabes qué significa eso? Exacto, percepción de amenaza. Como cuando escuchas los pasos acercándose de tu mamá y tú estás haciendo, ya sabes qué.
Lo siguiente tiene que ver con el diseño de los niveles, y es que no sé si lo habían notado, pero independientemente de donde estén, sea en una estación de policía, sea en una biblioteca, sea en un espacio abierto, sea en una planicie, todo son pasillos. Es decir, todas las áreas están estructuradas de tal forma que no importa dónde estés, los autos, los libreros, las paredes, los burós, las mesas, las sillas, todo está puesto de tal manera que al final lo que tienes son pasillos angostos, por lo cual estás forzado a entrar al peligro, a confrontar las cosas, porque no es tan fácil esquivarlas. Si juntamos este hecho con que hay zombies gordos, y con que Mr. X es gigante, y con que tú tienes pocas balas, y con que tienes pocas curas, y con que tu vida es una mierda, con que los zombies muchas veces no mueren, y con el hecho de que estás a oscuras, pues vamos, percepción de amenaza. Todo esto básicamente aumenta la dificultad del juego, lo cual significa un obstáculo más grande, lo cual significa una colisión más fuerte con tu deseo de pasar el juego. Ven, nos estamos uniendo con el punto anterior. Por lo cual yo lo que les quiero decir con todo esto es que no sean gordos, chicos, porque si tenemos un outbreak zombie va a ser más difícil para la gente sobrevivir. Pero si tú estás pasado de peso. ¡Cállate! Por lo tanto, hay una percepción de amenaza previa a ir prácticamente a cada esquina, entrar a cada pasillo, doblar en cada sitio. Entrar a un área cualquiera significa que puede haber algo que te quite vida, que te quite balas. Las balas que acabas de encontrar en la basura probablemente se van a perder si doblas en ese pasillo. Así que literalmente el peligro está en cada esquina. Sentimiento de indefensión. Básicamente la percepción de amenaza se ve intensificada por el sentimiento de indefensión, por sentirte indefenso ante la amenaza. Por ejemplo, imagínate el mismo juego Resident Evil, pero imagina que tienes bazucas, ametralladoras, láseres, un montón de vidas, un montón de balas, músculos gigantes y que tienes unos movimientos ninja, por lo cual prácticamente no puedes morir. Un momento. Bueno, el punto es que de esa manera ya no es tan amenazante, ¿verdad? Ahora imagina que en lugar de ser Leon en el juego, eres una persona normal. No puedes atacar, no tienes ningún tipo de arma, no ves nada porque casi siempre estás prácticamente a oscuras y la única forma de poder ver un poco es a través de una cámara con visión nocturna, lo cual se ve horrible. Para colmo de males, caminas lento y lo único que puedes hacer es huir de tus enemigos. ¡Un minuto! Bueno, creo que el punto se entiende. Ahora, ¿cómo lo hace Resident Evil 2? Un punto inicial es que, a diferencia de sus homólogos más recientes, en este juego tenemos pocas balas. Y cuando digo pocas, es muy pocas. Básicamente, cuando te encuentras balas es algo como... ¡Balas! ¡5 balas! Y esas 5 balas las usas prácticamente cuando sales, lo cual es triste. Realmente en este juego utilizar tus balas significa tomar un riesgo. No te sientes realmente protegido por tu armamento, al contrario, genera el efecto contrario. Genera el efecto de que te sientas desvalido porque dices, tengo una pistola sin balas. Por lo tanto, te sientes indefenso. Lo siguiente es que cuando eres dañado comienzas a caminar mal, como que a cojear. No sé si esto realmente tiene un efecto en la velocidad del personaje, pero definitivamente te da una sensación de que vas más lento, de que vas mal, de que Inspector Gadget en cualquier momento te va a atrapar y de que va a ser mucho más difícil esquivar a los zombies gordos. ¡Malditos zombies gordos! Otro punto importante que nos da esta sensación de indefensión es la visión reducida que tenemos en ciertos lugares, es decir, oscuridad. Y el hecho de que no siempre estés en la oscuridad es lo que hace esto tan amenazador, porque cuando vas de la luz a la oscuridad, donde solamente puedes ver una cosita de luz con tu lámpara, te deja en claro la diferencia de seguridad y de protección que estás dejando atrás al entrar ahí. Y es que ancestralmente la luz siempre ha sido un signo de seguridad para los seres humanos por la manera, como dije, en que estamos diseñados. O como dicen en Darkest Dungeon, oh luz, promesa de seguridad. Sigamos. Consecuencias claras. Un elemento muy importante y muchas veces olvidado de la atención es que deben existir consecuencias claras a las acciones de los personajes. Un ejemplo muy sencillo y muy trillado de todo esto es cuando, por ejemplo, mucha gente se está burlando, digamos, y alguien viene, le da un balazo a una de las personas, la persona cae muerta y todos se callan.
Eso es ponerte la consecuencia clara con percepción de amenaza y sentimiento de indefensión justo en la cara. De la misma forma, cuando en un videojuego mueres prácticamente al inicio o pasa algo terrible a poco de empezar el juego, este te deja muy en claro las consecuencias de tus actos. El hecho de que fallar en ese juego realmente tiene un castigo. Y no tiene que ser necesariamente fallar, pero es el hecho de que realmente las decisiones tengan una consecuencia que sea perceptible, que se sienta, que sea clara y que sea contundente frente a las cosas. Esto hace que la tensión automáticamente suba, porque sabes que cada una de tus acciones realmente tiene peso. Otra forma de verlo es, por ejemplo, en visual novels o en juegos donde tienes que hacer tu propia aventura con decisiones. Aunque no hayan balazos, aunque no hayan monstruos, la tensión te carcome porque sabes que dependiendo de la opción que elijas puede que no te quedes con tu waifu. Y eso, señores, es pesado, es tenso. Esto se hace de 1000 formas muy interesantes en Resident Evil. Una de las que más hemos repetido en este video es lo de salvar la partida. Nuevamente, el haber gastado balas, el haber ido a un sitio que estaba bastante lejano de donde estaba tu punto de salvado, todo eso tiene consecuencias. El haber decidido aventurarte a uno de los casilleros para ver si habían 3 balas de casualidad y que debido a eso te maten, eso son consecuencias. Y la consecuencia es muy clara. Otro ejemplo es cuando, para poder evitar que te hagan daño los zombies cuando te agarran, les clavas el cuchillo y descubres que has perdido tu cuchillo. Y es que, ¿uso esta bala? Puede que la necesite luego. Estoy en naranja, ¿me curo? Pero ¿qué tal si luego quedo en rojo y muero? Pero ¿qué tal si la podría usar después? ¿Qué hago? Todo es una decisión en este juego. ¿Y sabes por qué todo es una decisión? Porque las decisiones tienen consecuencias. Justo como en la vida real. Siguiente. Pregunta dramática. La pregunta dramática es la base guía de un montón de diferentes unidades dramáticas, como puede ser desde una escena hasta un arco de personaje o inclusive la historia entera. La pregunta dramática es básicamente una pregunta, un cuestionamiento principal que nos hacemos sobre esa escena, ese arco o esa historia en general, y que el punto de seguir la historia, escena, etc. es ver la respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, ¿podrá Frodo llevar el anillo hasta el monte? ¿Podrá la detective salir del sótano antes de que la descubra el asesino? Si me le declaro, ¿me rechazará? La pregunta dramática es un elemento esencial que, al combinarse con todo lo demás que hemos visto, genera una gran cantidad de tensión. La fuerza de esta pregunta se alimenta y va en directa proporción con la calidad que tengan los demás elementos que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, ya que en este juego tenemos pocas balas, tenemos poca vida, todos son pasillos, hay oscuridad, tenemos zombies gordos, nos persigue Inspector Gadget y podemos perder nuestra partida en cualquier segundo, pues entonces la pregunta dramática de algo tan sencillo como ¿podré llegar a esa otra habitación? Se vuelve una pregunta dramática de peso. Una pregunta dramática que realmente no sabemos cómo va a acabar. Básicamente, gracias a todos los elementos anteriores, cada pequeña parte del juego lo que hace es generar un montón de preguntas dramáticas que van desde unidades muy chiquititas como si entro a ese casillero, ¿será que me saldrá un zombie? Hasta ¿será que terminaré el juego en general? Y que cada una de estas acciones, por más pequeña o grande que sean, realmente sean un cuestionamiento de peso. Es decir, una pregunta dramática que acarrea consecuencias, que acarrea grandes obstáculos, que probablemente te va a hacer sentir amenazado, etc. Una pregunta dramática que básicamente no es fácil de responder y tienes la duda realmente de si saldrá bien o mal. Y básicamente cada paso que das se está estableciendo diferentes preguntas dramáticas y por eso funciona el sistema. ¿Podré salvar el juego? ¿Podré pasar junto a los leakers sin que me escuchen y que me bajen toda la vida? ¿Habrá un zombie gordo en el pasillo? Etcétera. La atención a cada momento, a cada segundo, porque en Resident Evil 2 Remake, cada paso que das, cada decisión que das, no es una seguridad, es una duda. Conclusiones. Primero que nada, como podrás ver, todos estos elementos no son independientes per se, sino que en realidad son una serie de elementos que van hacia el mismo fenómeno, que son parte de lo mismo, pero que, como usualmente hacemos los seres humanos, los separamos para poderlos estudiar de mejor manera.
Sin embargo, la pregunta de dónde empieza uno y dónde termina el otro, cuando los vemos todos en su conjunto, comienza a difuminarse los bordes, y esto es algo normal, es un mismo fenómeno el que estamos estudiando realmente. Lo segundo es que desde mi perspectiva, lo que hace el juego, y lo hace muy bien, es que no está poniendo su estética, no está poniendo su tema de horror y zombies y monstruos como la base de los elementos para generar la tensión, sino que abajo de todo eso hay un mecanismo base de tensión que tiene que ver con cómo están estructurados los pasillos, que tiene que ver con cómo es el gameplay, cuáles son las mecánicas, cuáles son todos los elementos que van a hacer que el jugador realmente se sienta tenso por la cuestión de las decisiones, por la cuestión de los obstáculos, por la cuestión de la percepción de amenaza, etc. Y por encima de esos elementos, porque recordemos que los elementos de tensión pueden ser aplicados a cualquier tipo de evento, es decir, podemos tener un Mario Bros muy difícil como I Wanna Be the Guy y va a ser altamente tenso. Y por encima de esos elementos de tensión es que está, vamos a decir, la temática o el skin de terror, de zombies, de oscuridad, etc. Y a su vez, esta temática, por su naturaleza y la forma en que esté ejecutada, alimenta a los mecanismos de tensión. Sin embargo, estos mecanismos son diferentes, pero se conectan. Y yo creo que eso es lo que hace que el juego funcione tan bien, que realmente no está dependiendo de su temática para generar sentimientos de experiencia emocional que realmente corresponden a la tensión, sino que tiene los elementos, mecanismos de tensión, y encima de eso está la temática, que lo alimenta con la música, la imagen, etc. Por otra parte, recordarles que obviamente hay muchos otros elementos que podríamos analizar, desde cuestiones de la música, que obviamente es muy importante en este tipo de aspectos, hasta otras cuestiones del gameplay o inclusive cargas dramáticas, etc. Pero no podemos hacerlo por limitaciones del video, obviamente. Sin embargo, con esto creo que he podido plasmar claramente el hecho de que no es el hecho de poner monstruos, oscuridad o inclusive per se el diseño, vamos a decir, del gameplay del videojuego o de qué tan lúgubre va a ser lo que va a generar la tensión, sino que hay elementos muy concretos, muy específicos a los cuales reaccionamos como seres humanos de manera psicoemocional y que pueden ser puestos en una historia, en un videojuego, etc. Y bueno, este fue nuestro paseo por los mecanismos de la tensión de Resident Evil 2 Remake. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer este video, pero por X o por Y no había podido hacerlo. Pero ya está aquí. Y realmente espero que lo hayas disfrutado. Pero antes de que te vayas, quiero decirte algo. Si te interesa el poder escribir o diseñar experiencias narrativas como la que acabas de ver en este video, o hacer tus propios análisis de series y videojuegos, te invito a conocer mis cursos de storytelling profesional. Son completamente en línea y puedes avanzar a tu ritmo en los horarios que tú quieras, como en Netflix, pero en un curso de storytelling. Es un solo pago y lo tienes de por vida o hasta que los servidores estallen por alguna razón y no se pueda dar el servicio, como una invasión zombie. Además, ahorita está en un súper descuento, así que es el momento de aprovechar, te lo juro, neta, por esta, que está en un descuento impresionante. No te va a costar casi nada y vas a aprender un montón de cosas. Te dejo los links para que conozcas el curso en la descripción del video y en las tarjetitas del video que van a salir en alguna parte, pero no estoy seguro si aquí o por acá, pero por aquí van a salir. Así que, ¡chao! Hey, si te gustó este video, por favor compártelo. Estamos empezando en este canal y eso nos ayudaría muchísimo. Dale like si te gustó el video y por favor dale a la campanita, suscríbete. Dándole a esa campana te van a llegar notificaciones cada vez que subamos videos como este para que los puedas disfrutar. Yo soy Ángel Rodríguez, te dejamos nuestras redes sociales, no sé si aquí o no sé si allá, pero van a estar. Visítanos y te esperamos en el siguiente video de Anime Expression. Hasta luego. La tensión es el hecho de que ves... No, please. Ricardo Milos. Stop it. El Ayuwoki. Ingreso a la universidad. Sabemos que si fallamos hay una cuencia. Ay, puta madre, soy un pendejo. Hay una cuencia, güey. Hay una cuencia. Hay una cuencia, güey. Ese fue el Ayuwoki, güey. Pinche Ayuwoki. Fue consecuencia de Ayuwoki. Nosotros. Esto es Anime Expression con Ricardo Milos.